acuaristas. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal. Y hoy venimos con un top de las 5 tortugas que no debiste comprar. Antes de empezar con el vídeo, quiero mandarle un fuerte saludo a Fernando Garca, un buen amigo mío que tiene un canal de tortugas increíble, y os recomiendo a todos que paséis a verle, os suscribáis y le dejéis un comentario de mi parte. Para este vídeo he seleccionado 5 especies de tortugas de las más comunes que solemos encontrar en nuestras tiendas o de las que más buscamos cuando queremos empezar con tortugas y que realmente no son adecuadas ni para empezar en este mundo ni para principiantes y de hecho para avanzados en muchos casos tampoco. Voy a contaros 5 tortugas muy complicadas de mantener en óptimas condiciones. En el puesto número 5 de nuestro top tenemos a las tortugas de caparazón blando. Voy a generalizar entre las diferentes especies que hay de tortugas de caparazón blando, ya sean las Pelodiscus sinensis o tortugas de caparazón blando chinas, o las Sapalone, que son las americanas. Realmente cualquier tortuga de caparazón blando tiene muchas complicaciones a la hora de mantenerlas en casa. Para empezar necesitamos un acuario bastante grande y con mucha capacidad de agua, porque son tortugas prácticamente acuáticas y son muy activas. Pasan la mayor parte del tiempo de arriba para abajo nadando por el acuario y esto hace que necesiten muchísimo espacio. Aparte de eso, también hay que tener en cuenta su agresividad. Son tortugas, más concretamente la Pelodiscus sinensis, la de caparazón blando china, son tortugas muy agresivas y son muy rápidas. También tenemos que tener mucho cuidado a la hora de manipularlas. Por otra parte, a la hora de su alimentación son tortugas prácticamente carnívoras y es complicado darles una alimentación adecuada a los requisitos que necesitan. Y como último punto negativo para las tortugas de caparazón blando, vamos a hablar de su tamaño. Más concretamente, las americanas, las Sapalone, son tortugas que pueden alcanzar unos tamaños impresionantes. Las hembras son mucho más grandes que los machos y hay ejemplares que pueden superar los 40-50 centímetros de caparazón. Esto hace que sean imposibles de manipular y muy complicado mantener en casa en un acuario. Necesitan unas instalaciones muy grandes y esto hace que sean muy bonitas de pequeñas, muy asequibles, todos queremos tener una, pero realmente son animales que no es tan fácil mantenerlos en casa como pensamos en principio. En el puesto número 4 vamos a ver un género de tortugas bastante grande, son las Podognemis. Más concretamente estas que estamos viendo son Podognemis unifilis o tortuga taricaya. Estas tortugas generalmente cuando vamos a las tiendas las vemos muy pequeñitas, con unos colores impresionantes, con una base de un color muy oscuro y unas pintas amarillas súper llamativas en la cabeza. Normalmente por su atractivo es por lo que estas tortugas son tan comercializadas y por lo que muchos aficionados quieren tener una de estas tortugas entre las suyas. Pero como siempre os digo, antes de tener un animal nuevo tenemos que informarnos muy bien de sus necesidades. Concretamente, estas tortugas tienen una dieta más herbívora que el resto de tortugas y es bastante más complicado conseguir una alimentación adecuada para ellas. Aparte de eso, alcanzan unos tamaños impresionantes. Son tortugas que pueden superar los 80 centímetros de caparazón en algunas subespecies del género. Y principalmente eso es lo que convierte a estas preciosas tortugas en unos auténticos monstruos que son realmente complicados de mantener adecuadamente. En el puesto número 3 tenemos a una de las tortugas de las que para mí son las más raras y las más espectaculares que existen. Es la tortuga matamata o Chelus fimbriatus.
Este tipo de tortugas son una de las más atractivas para los aficionados debido a su aspecto prehistórico. Pero también son unas tortugas que necesitan unos cuidados muy específicos y muy concretos. Son tortugas de las más delicadas en cuanto a parámetros del agua. Tenemos que mantenerlas con una calidad de agua y un pH adecuados para que puedan desarrollarse y puedan vivir perfectamente bajo nuestro cuidado. Aunque a simple vista parecen animales muy resistentes, ya puedo yo garantizaros que esto no es así. Ya os digo, hay que tenerlas con un agua muy controlada, una temperatura muy estable, son realmente delicadas en ese sentido. Hay que estar muy encima de ellas y muy pendiente de que no tengan cambios en los parámetros de agua, que esté todo estable, y luego hay que estar muy pendiente de su alimentación. Son tortugas a las que les cuesta bastante adaptarse a los alimentos congelados. En su mayoría comen alimento vivo y es realmente complicado acostumbrarlas a que coman otro tipo de alimento. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que estas tortugas alcanzan un tamaño de unos 45 centímetros de caparazón. Son realmente grandes y ya os digo, es bastante complicado mantenerlas en condiciones óptimas. Es una tortuga que todos queremos, nos parece muy bonita, muy prehistórica, pero realmente es mucho más complicado de lo que parece mantenerlas en óptimas condiciones. En el puesto número 2 tenemos otra tortuga muy querida por los aficionados, también de una apariencia prehistórica y también, en mi opinión, la que más problemas da en cuanto a sus cuidados, porque es una tortuga que crece realmente rápido. Estamos hablando de la tortuga mordedora. Yo creo que dentro de este top, esta tortuga es la más famosa de todas, porque ya os digo, es de las más buscadas porque tiene un precio bastante asequible, un aspecto totalmente prehistórico y unos cuidados relativamente sencillos. Son tortugas muy resistentes, esto hace que también sean muy populares entre los aficionados. A todo esto también tenemos que sumarle que normalmente cuando las vemos en venta en comercios o en tiendas de mascotas son ejemplares pequeños y realmente atractivos para todos los que nos gustan este tipo de animales. Pero como podéis apreciar en este vídeo, estos animales crecen realmente rápido y se convierten en unos auténticos monstruos. Fijaros en el tamaño que tiene la que estamos viendo en el vídeo y es una tortuga que apenas tiene 5 o 6 años. Y aparte de su rápido crecimiento y el impresionante tamaño que alcanzan estos animales, tenemos que sumarle su agresividad. Son tortugas muy rápidas, muy agresivas y necesitan muchísimo espacio para poder desarrollarse adecuadamente. Son muy activas en un acuario y la verdad es que no paran, están todo el día de arriba para abajo en el acuario y necesitan un espacio realmente amplio para poder estar a gusto. Principalmente por estos motivos es por lo que colocamos esta tortuga en el puesto número 2 de las tortugas que no debiste comprar. Fijaros el tamaño que alcanzan y en muchos casos llegan a ser realmente un problema para sus dueños, porque llegan a un punto que no saben qué hacer con las tortugas ni dónde meterlas. Y en el puesto número 1 de las tortugas que no debiste comprar, tenemos a las tortugas caimán o Macroclemis minki. Ya sabéis todos que estas tortugas son de mis favoritas, tengo unos ejemplares, bueno, los estáis viendo, tengo unos ejemplares enormes y puedo deciros con total certeza que son tortugas bastante complicadas de mantener. O sea, cuando las encontramos chiquititas son una pasada de animales, son como dinosaurios vivos, son, ya os digo, una maravilla, todo el mundo quiere una, pero realmente a la hora de mantenerlas en casa son realmente complicadas, sobre todo por el espacio y la alimentación que requieren este tipo de animales. Y bueno, dejando a un lado el espacio que necesitan y el impresionante tamaño que alcanzan, que para mí es el principal problema para poder tenerlas adecuadamente, poder proporcionarles el hábitat adecuado a estas tortugas es realmente complicado, por eso, porque alcanzan unos tamaños impresionantes. Pero bueno, aparte de eso tenemos que tener en cuenta que estas tortugas tienen una mordida con una potencia impresionante. O sea, un descuido,
un mal manipulado de estas tortugas con un tamaño ya grande puede costarnos un dedo, una mano, puede costarnos problemas realmente serios. Hay que tener muchísimo cuidado, muchísima precaución a la hora de mantener y manipular este tipo de tortugas. Aunque sean tortugas que por lo general los consideramos animales lentos y tranquilos, pueden ser realmente peligrosas en cualquier descuido. Una mordida de estos animales puede traer problemas realmente serios. Y bueno, bicheros, antes de despedir este vídeo quiero deciros que las especies que hemos mencionado las he mantenido todas y realmente para mí no son especies complicadas, pero este vídeo va más enfocado a gente que esté empezando en el hobby. Ya os digo, es complicado mantenerlas en óptimas condiciones, pero si lo conseguimos podemos disfrutar de estos animales de una forma indescriptible. Si sois capaces de mantenerlos como deben estar, os recomiendo cualquiera de estas especies porque son realmente espectaculares todas y cada una de las que hemos hablado en este vídeo. Por otra parte, también quiero deciros que si os gusta este vídeo me lo dejéis en los comentarios para seguir haciendo vídeos de este tipo, para ver qué tortugas son aconsejables, cuáles no lo son, cuáles van mejor para principiantes. Dejadme en los comentarios qué vídeos queréis seguir viendo y los iremos haciendo para el canal. Así que nada, bicheros, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, suscribiros, darle like, comentar, compartir y todas esas cositas. Un abrazo, bicheros, nos vemos en el próximo vídeo.